Entendemos que son tiempos y momentos de mucha actividad. Has estado por ahí, nos mandó cada uno unas fotos en entrevista. Gracias por tomarte el tiempo de contestarnos esta llamada y pues vamos a hablar de este informe final que presenta, esta colección del informe final que presentas tú como comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico junto a Carlos Cepeda Ricard y David Fernández, ¿no? Entonces, fue el Estado, contabilizan más de 8.500 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965-1990, que en algunos espacios se les conoce como la Guerra Sucia. ¿Qué decir de este informe, Abel? Bueno, en primer lugar, que esto es producto de un trabajo muy intenso de más de 2 años. Bueno, se formalizó su inicio de trabajo con un evento con el presidente en Chihuahua en el 2021 y a partir de ahí iniciamos este trabajo, 5 comisionados en un principio, posteriormente una comisionada se retiró y estuvimos trabajando 4. Somos alrededor de 49 investigadores e investigadoras que formamos como equipos, cada comisionado y comisionada, y hicimos un contenido de cuáles serían como los principales temas que abordaríamos, tanto por en los conjuntos de víctimas que fuimos descubriendo, como las graves violaciones. El eje central son las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo del 65 al 90. Y obviamente clasificamos 11 tipos de graves violaciones a los derechos humanos. Obviamente las principales, las desapariciones forzadas, las tortura, las ejecuciones extrajudiciales, que es lo que más se dio, y que uno de los principales perpetradores pues fue el ejército mexicano, sobre todo focalizado en regiones donde había presencia guerrillera, ¿no? Como obviamente en Guerrero, que fue donde fue el epicentro de la represión. Y entonces hicimos un trabajo documental, ¿no? Se accedió a 93 acervos documentales, archivos de diferente índole, privados, públicos. También se accedió en un principio al archivo de concentración de la Sedena. Hubo un compromiso de la Sedena que inicialmente estuvo pues muy bien en términos de la coordinación. Sin embargo, conforme se fue profundizando en la investigación, empezó a haber pues algunas reticencias. Y también lo combinamos con esta investigación testimonial, ¿no? Hubo muchos testimonios que se levantaron. Hubo también, pues, con ellos el acuerdo de que si estaban en la disposición de que se hicieran públicos o que estuvieran en el anonimato. En fin, hicimos ese trabajo y se hicieron los diálogos por la verdad, estos diálogos que fueron muy fructíferos. Mucha gente de los que participaron por primera vez dieron su testimonio, y eso pues habla la gran afán de justicia y de verdad de parte de las víctimas. Entonces fue un trabajo muy amplio en términos de la trabajo interdisciplinario, temático, regional, de contextos. Tuvimos que tomar en cuenta estos análisis de los contextos, con una perspectiva intercultural, ¿no? Tomando en cuenta con un enfoque diferenciado. El impacto de las actuaciones fue diferenciado en diferentes lugares, ¿no? Con hombres, con mujeres, con perspectiva también de género. En fin, creo que fue muy importante, muy enriquecedor. Imagínate lo que sucedió en la Costa Grande a lo que pasó en Chihuahua,
¿no? O lo que sucedió en Jalisco y lo que pasó también con indígenas de Chiapas, de Oaxaca, o de aquí mismo, de la Ciudad de México, cómo se ejerció la represión. Y fuimos también ubicando a estos conjuntos de víctimas, ¿no? Víctimas de movimientos político-militares, ¿no? De disidencias políticas, partidistas, de movimientos estudiantiles, ¿no? De disidencias religiosas, en fin, actores diversos que creo que son muy, muy enriquecedores y que pues habla de estos rostros del México diverso, del México profundo, de rostros de víctimas, ¿no? Obviamente rostros de movimientos que resisten, que luchan por la justicia. Entonces, es un abigarrado, pues, rompecabezas que fuimos armando. No decimos que es conclusivo, más bien es un aporte, es un paso más a todo este esfuerzo que han dado las víctimas, los colectivos, los sobrevivientes. Son ellos en verdad, los protagonistas, los que bien o mal escribieron con sus historias este informe. Entonces, este es el panorama que mostramos ahora en esta mañana aquí en la presentación ya pública, porque ayer fue una presentación oficial en la Secretaría de Gobernación. Abel, sin duda me parece que este informe es histórico, ¿no? Echa luz a un periodo bastante oscuro de, pues, de lo que pasa y de lo que ha pasado en nuestro país. Y tú dices ahora, ¿no? Abre una puerta y nos deja ir entrando a algo más. ¿Qué falta? ¿Qué más tendría que pasar? Esta puerta que se abre con este profundo informe, ¿no? Que creo es valiosísimo históricamente por todas las razones que ya nos has dado. Pues, ¿a dónde más podría llevarnos? ¿Qué falta? ¿Por dónde más hay que caminar? ¿Hacia dónde nos debería de llevar este conocimiento? Bueno, la misma comisión, como fue creada en su diseño, son 5 mecanismos. Nosotros somos el de esclarecimiento histórico y un mandato fue elaborar un informe sobre estas graves violaciones en este periodo del 65 al 90. Está el mecanismo de memoria, que se enfocó mucho obviamente, a recuperar todos estos acervos, a encauzar toda esta riqueza cultural que hay, histórica, a recuperar, pues, archivos familiares, darles sobre todo consistencia en la documentación e impulsar una ley de memoria. Esta está pendiente, no logró ser aprobada, porque eso ayudaría mucho precisamente para la implementación de una política de Estado en términos de memoria que ayudaría a garantizar investigaciones, sobre todo impulsar la justicia, en fin, que no haya impunidad. Pues creo que esto es algo muy importante, pero que quedó ahí todavía. Esperemos que pueda avanzar, ¿no? Porque que esta ley de memoria se pueda aprobar en la otra pues, administración o en el otro Congreso, el nuevo Congreso. Está el tema de justicia, ¿no? Que ese es como el eje transversal de esta lucha, ¿no? Es decir, avanzar en las investigaciones penales para que se identifiquen, para que se puedan judicializar los expedientes y se llegue a castigar a los responsables, ¿no? Eso es lo que quiere la mayoría, la totalidad de víctimas, ¿no? Quiere que se castigue, que se investigue, que se judicialice. Entonces, esto es una gran deuda que está. Obviamente, nosotros sí cerramos este ciclo porque el decreto presidencial así lo expresó, que en septiembre terminamos nuestro mandato.
por eso ya entregamos nuestro informe, ¿no? Obviamente este informe puede ser un insumo muy importante para que lo retome los 4 mecanismos, ¿no? Sobre todo el mecanismo de justicia. Está también el mecanismo de búsqueda, bueno, la comisión de búsqueda, que es precisamente continuar con las búsquedas, porque pues está como el Panteón Dolores, donde se han encontrado, obviamente ahí, pues cuerpos, restos, ¿no? De seguir buscando en diferentes lugares. Hay muchos lugares señalados por las víctimas, que allá en Atoyac, en fin, que se tienen que seguir buscando. Se encontraron unos cuerpos precisamente ahí en el municipio de Juchitlán, en la sierra, y precisamente fueron siete osamentas que se encontraron. Entonces, la búsqueda tiene que seguir, porque hay gente familiares que saben dónde hubo personas que desaparecieron y que sepultaron, ¿no? Entonces, hay datos que tiene que seguir la CNB. Igual, pues está el tema de reparaciones, ¿no? Hay colectivos, sobre todo en Guerrero, que una demanda principal, más por su situación socioeconómica, han pedido que se repare el daño materialmente, aparte de la justicia, ¿no? Porque ellos también luchan por la justicia. Entonces, ahí vemos que también no hay un presupuesto fijo destinado para las reparaciones, sobre todo para estos casos de crímenes del pasado. Entonces, bueno, están esos pendientes. Esperamos nosotros ya como mecanismo de esclarecimiento que este informe pueda ser acogido por el presidente de la República. Eso sería muy simbólico, porque no es un informe que podemos decir nuestro, es un informe que habla del movimiento de víctimas de aquellos años, ¿no? Obviamente puede que algunos no se sientan representados, pero en verdad son testimonios y reflexiones y análisis a partir de los hechos que fuimos documentando. Entonces, nuestra mayor intención es que lo asuma, en este caso, el jefe del Ejecutivo, que fue el que dio el decreto, y que pues ahora lo asuma, y no solamente lo asuma, sino que le dé seguimiento en la medida de lo posible a las recomendaciones. Ahí hay una serie de recomendaciones en memoria, en justicia, en reparación, en búsqueda. Entonces, ahí hay planteamientos, ¿no?, que se pueden retomar para que no quede en saco roto, no sea solamente letra, palabra, foto. Ahí es historia, ahí es memoria, ahí es vida, ahí es esperanza, ahí es lucha, ahí es eso. No es una investigación académica, ¿no? Tiene el rigor metodológico, tiene obviamente todo un contenido responsable, riguroso, con pues todas las características de una investigación que sea confiable, creíble. Pero para nosotros es eso. El paso sería que, se, que lo pueda asumir el Ejecutivo, que lo acoja, que pueda ayudar a darle seguimiento, y que en esta coyuntura política pueda tomarse en cuenta en el nuevo sexenio con la presidenta electa, Claudia, ¿no?, que lo pueda asumir, ¿no? Y al mismo tiempo de que si lo asume, pues que esto pueda tomarse en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? O en el Plan Nacional de Derechos, Programa Nacional de Derechos Humanos. Eso ayudaría muchísimo. Pero bueno, es nuestro aporte simplemente como ciudadanos que cumplimos con una encomienda y que esperamos aquí. Creo que van a ser determinantes la lucha que están dando los colectivos, los familiares, ¿no? Porque son ellos los que han empujado todo esto. Esta comisión se debe a ellos, este mecanismo se debe. Entonces, entendemos que serán ellos los que van a ayudar a empujar, ¿no?
que justamente el informe plantea, digamos, por el amplio número de víctimas que registran en estas listas y que van contando caso por caso en los 6 volúmenes de esta colección, hace un planteamiento que me parece importante de destacar sobre la caracterización de la represión en estos años de 1965 a 1990, ¿no? Porque si bien el informe habla de la contrainsurgencia como un método que se aplicó en contra de organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles, perdón, sindicales y de defensa de los derechos humanos, esas mismas tácticas de contrainsurgencia fueron sostenidas en contra de, ya lo hablabas tú, de otro conjunto de víctimas como disidencias religiosas, como grupos marginales, aparece en el informe, y también en contra de policías militares y cuerpos de seguridad, ¿no? ¿Qué hablar de esto y por qué esta colección del informe del mecanismo hace énfasis en ampliar el concepto de lo que constituye una grave violación a los derechos humanos, perdón, y cómo entender entonces la herencia de la contrainsurgencia en México y cómo es que se sigue aplicando, porque ese es un camino justamente para evitar la no repetición o para más bien asegurar la no repetición de estos crímenes de lesa humanidad y de estas graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo creo que si algo nos ayudó este informe es precisamente a ir tejiendo fino en este mar de actores que se dieron en estos contextos. El hecho mismo de ir ubicando los contextos cómo sucedían pues estas graves violaciones, también nos fue ayudando a identificar patrones. Pero lo que vimos es que fue una política de Estado, ¿no? El enemigo interno no solamente fue el guerrillero, el que empuñó las armas, el que le declaró la guerra al ejército o a las instituciones del Estado, sino que el enemigo interno fue el opositor político que en un tiempo en que había un partido único, no se concebía la disidencia política como un derecho, sino como una amenaza al monopolio del poder, ¿no? Entonces, bueno, las estructuras caciquiles, ¿cómo se llama? El monopolio de la tierra, la imposición de modelos de desarrollo, el modelo extractivista, la construcción de presas hidroeléctricas, la migración a las ciudades que hizo que los nuevos colonos pelearan por un espacio, se crearan nuevas colonias, en fin, como que todo eso, es decir, el mismo modelo económico eh, fue, fue generando víctimas, víctimas del desarrollo, víctimas del extractivismo, víctimas de la represión, víctimas del control político por parte de un Estado. Entonces, más bien multiplicó víctimas en el país, ¿no? Obviamente los más visibles fueron quienes sí directamente dijeron, vamos a tumbar este sistema, lo vamos a destruir con las armas en las manos. Esto obviamente el mismo Estado le sirvió para justificar la represión, dando a entender que la violencia la empezó el grupo guerrillero, cuando la violencia la incubó este modelo de Estado monopólico, de capitalista, ¿no? También empresarial, caciquil, ¿no? Y que entonces usó al ejército como la fuerza para contener cualquier expresión disidente. Entonces,
de ahí que se diseñaron planes de contrainsurgencia, ¿no? Que se aplicaron no solamente se focalizó a los grupos guerrilleros, no, se aplicaron a las comunidades. Esto se ve mucho en Guerrero, ¿no? Se van contra la comunidad, detienen a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los ancianos, se los llevan a una cancha de básquetbol, los torturan, los separan, violan. O sea, oye, pero si yo no soy gente de la guerrilla, pues no importa, pero vives aquí donde hay gente armada, tú eres el que llevas la comida, o sea, la población se transformó en un enemigo del régimen. Y entonces esto fue arrojando víctimas, ¿no? Víctimas por diferentes causas, ¿no? Y los métodos fueron los mismos, porque fue una escuela de contrainsurgencia, ¿no? La formación del ejército fue para exterminar al enemigo a través de la tortura, de la desaparición, de las ejecuciones, de los desplazamientos. Entonces, estas víctimas pues, aparecen pues, en la ciudad, en el campo, en Chiapas, en el norte, porque pues, era un partido hegemónico, ¿no? Que no permitía que hubiese grupos que atentaran contra el control del político que tenían del país. Muchas gracias, Abel, por esas palabras. Un poco para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarte un poco por los obstáculos que pudieron ir enfrentando para recolectar estos más de 97, sí, para juntar los archivos que consultaron, ¿no? Los más de 97 registros que estuvieron teniendo. Si hubo alguna institución del gobierno, ¿no? Que haya presentado trabas para poner esta información. Ahorita nos hablabas muy fuertemente del papel que tuvo el ejército en todo esto, entonces, pues con experiencias previas como la que hemos tenido de otros casos importantes para la memoria histórica del país, como el caso de Ayotzinapa, pues preguntarte cómo fue la experiencia de esto y no sé si haya algo más que tú quieras agregar sobre este amplio informe. Pues mira, creo que hubo mucha apertura, bueno, fue un decreto presidencial y fue una orden del presidente de que se abrieran todos los archivos, se proporcionara toda la información, que no había límites. También se dijo que presupuestalmente no iba a haber límites, restricciones, pero ya en la práctica pues no se dio cumplimiento. En términos de los archivos militares, sí hubo restricción. Como todo compromiso se atendió, pero ya cuando se empieza a operar, ahí es donde empieza como a perder la interacción, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el archivo de concentración de la Sedena, pues ahí hubo acuerdos, había reuniones semanales, se fijaban cómo iba a ser el protocolo de consulta, se presentó a los investigadores, se dijo a qué horas podían entrar, cómo sería la entrada, con qué, o sea, todo el formalismo perfecto. Nada más que ya cuando empezaron a hacer las consultas, aparte de no solamente ver las fichas, sino al mismo tiempo de acceder a los expedientes, de irlos revisando, ahí ya empezó a haber como un dique, ¿no? Ya empezó a haber restricciones. Entonces ya cuando se revisaban, porque bueno, los puedes revisar, pero después ya te los entregaban, entonces ya no llegaba completo el expediente, estaba alterado, estaba pues ya con otras páginas, con otras hojas, adulterado, en fin, ¿no? Y que tenía otro contenido, decir, bueno, pero esto es no lo que vimos, no es el tema, no, es así viene.
se pusieron las quejas, dijeron, lo vamos a revisar, y dijeron, no, pues está bien, no, hubo un error ahí, y así siguió, pero fue creciendo ya la restricción, al grado que después ya hasta tenían vigilancia a donde ya caminabas adentro del archivo, pues ya te seguían, ¿no? Pues sí, oye, ¿qué pasó? Si no podías ni decir, espérate, o sea, nosotros, ¿no? Oye, pero pues no, a ver, déjame ver, o sea, ya demasiado control. Entonces, bueno, esto estamos hablando del archivo de la Sedena, donde sí se llegó a un extremo de que hubo hasta jaloneos del expediente, porque de repente algún compañero investigador estaba viendo y el otro que llegaba de la Sedena decía, no, pero es que lo estoy viendo, entréganlo. Entonces, bueno, a los archivos básicamente del ejército, de los demás archivos, hubo apertura, se dieron todas las facilidades, y por esa razón se logró investigar a más de 90 archivos, y creo que eso fue una riqueza muy grande, muy importante, que pues nos ayudó a tener una investigación documental vasta, amplia, que se fue enriqueciendo con la investigación testimonial. Pero pues sí, fueron estas restricciones que vivimos. También lo mismo pasó en las zonas militares cuando se hicieron estas visitas, ¿no? Se fue visitando varios lugares. Cuando ya se tuvo eh, identificados centros de reclusión clandestina dentro de las mismas zonas militares, ahí también ya se empezó como a cerrar el círculo de decir, bueno, no, o sea, era nomás para que vieran, no tanto como para que descubrieran, ¿no? Pero ya cuando se empieza a descubrir algo más, como decir, no es para tanto, ¿no? O sea, no se trata de que también nos desenmascaren, ¿no? Simplemente que vean que tenemos una buena comunicación, relación, pero ahí, como decir, nomás vean los edificios, ¿no? Pero no vean si hubo centros de reclusión, y como se fueron cuestionando y se fue identificando los lugares, dijeron, no, pues ahí, entonces se se cerraron las puertas, y ahí ya no pudimos avanzar, ¿no? Obviamente los colectivos pidieron que búsqueda hiciera pues más a profundidad, donde se tuvieron indicios de detenciones clandestinas. Sin embargo, hay Abel, creo que te estamos perdiendo un poco. No sé si pudieran apagar el video por allá porque te dejamos de escuchar. También entendemos de que ya los están corriendo ahí del centro quedó todo. Del cultural. Centro Pero bueno, Cultural eso es Tlatelolco. un poco lo que eh, Creo que no en nos logras un escuchar tampoco. balance Creo que ahora sí ya te perdimos por completo, Abel, pero entendemos, ¿no? O sea, entendemos esto que nos de comentas. las investigaciones archivísticas, eh, Pues, o sea, Creo que en general creo que perdimos la comunicación por perdimos la completo. comunicación. Obviamente, pues sí, son temas que se están tratando. Abel nos estaba cerrando esta intervención y con esto íbamos a dar conclusión a la entrevista justamente sobre las limitantes que pusieron distintas